Annelise era una chica sana y tranquila que quería ser maestra para ayudar a transformar el mundo en un lugar mejor. Ella se educó religiosamente desde que era muy chica y creció en un hogar muy católico. Su madre quedó embarazada fuera de matrimonio y, de hecho, tuvo un aborto en 1948. Eso fue 4 años antes de que naciera Annelise. Se cuenta que por tal pecado no solo asistió a su boda con un velo negro, sino que también llegó a grandes extremos educando a su hija, rechazando incluso las reformas de la Iglesia Católica. Asimismo, su padre también era creyente y consideró en algún momento convertirse en pastor. Además, 3 de sus tías eran monjas. Está la teoría que le atribuye ese comportamiento desmesurado a estar endemoniada y a su ambiente familiar. Sus seres queridos le habían inculcado que debía pagar por todos los pecados. En este caso tenemos que saltar un montón de años porque Annelise tuvo una vida totalmente normal desde que nació hasta sus 16 años. Lo que voy a contar ahora pasó desde 1968 en adelante. El primer aviso de todo lo malo que se iba a venir para la vida de Annelise fue el comienzo de las terribles crisis en las que se empieza a sacudir sin poder controlarse, adopta posturas difíciles de imaginar. Los padres deciden buscar ayuda médica y la trasladan a la clínica psiquiátrica de Ursuf. Finalmente, después de muchos estudios, los médicos concluyen que Annelise tiene una epilepsia. La internan y empiezan un tratamiento de larga duración, el cual no iba a producir ninguna mejora en el comportamiento de la joven. Después de todos estos tratamientos, Annelise empieza, o cae mejor dicho, en una profunda depresión. Y cuando reza empieza a ver sombras, oír voces. Esas voces le ordenan hacer cosas que ella no quiere hacer. Empieza a tener visiones demoníacas. Y ya para 1970, después de 2 años de mucho sufrimiento, en los que los medicamentos no le hicieron ningún efecto, Annelise empieza a sospechar que está poseída. Las visiones se intensifican, las convulsiones continúan y la joven se lo comenta a los doctores. Para frenar el efecto de las convulsiones, y luego de que en un solo día tuvo 3, se le suministró un anticonvulsionante, el cual no detuvo los ataques de epilepsia y generó que el cerebro de ella pierda sodio, lo cual le produjo una falta de apetito. Pasado más tiempo, Annelise ruega por un tratamiento espiritual y pide un exorcismo. La iglesia se lo niega ya que no cumple todos los requisitos y le aconsejan la ayuda de otro equipo médico. Annelise continúa con un tratamiento médico que evidentemente no le hacía efecto y los doctores le recetan pericianina. Es un medicamento usado en esquizofrénicos, pero que resulta fatal en Annelise, ya que incrementa la cantidad de convulsiones que ella tenía. La enfermedad se agrava y Annelise afirma todo el tiempo estar poseída. En 1973, las personas de su entorno empiezan a creer que la joven efectivamente está endemoniada. La chica se rehúsa a acercarse a imágenes cristianas. No quería beber agua bendita, generando, además del propio cuerpo de Annelise, un olor a podrido. El pastor Ernst Alt, creo que se dice así, después de estudiar el comportamiento de la joven durante un tiempo prolongado, asegura que hay que exorcizarla y pide el permiso correspondiente al obispo de la ciudad. La petición obviamente es denegada y se le aconseja a la joven seguir un estilo de vida religioso para alcanzar la paz espiritual. Esto es contradictorio, porque para que la Iglesia Católica proceda a realizar un exorcismo, el paciente tiene que presentar una serie de síntomas de posesión. La persona debe huirle a los objetos religiosos, tiene que presentar sansonismo, es decir, tener una fuerza sobrehumana, y asimismo debe demostrar xenologia, la cualidad de hablar en lenguas muertas o idiomas que no sabría hablar de ninguna otra forma, lo cual creo que menos la fuerza sobrehumana, creo que reunía hasta ese momento, sacando la fuerza sobrehumana, creo que Annelise cumplía con todo lo demás. La conducta de Annelise empieza a empeorar y empeorar y empeorar. La chica se niega a comer la comida que le presentan. En su lugar come arañas, moscas, carbón, duerme en el suelo, bebe su propia orina además, grita por horas, destruye objetos religiosos y se golpea a sí misma. También agrede y devela secretos de todos los miembros de su familia, atacando los puntos más débiles.
y también los golpea de forma física, los muerde. El comportamiento ya había pasado a ser, básicamente no era Anneliese, ya ahí no quedaba nada de ella. Ya para septiembre de 1975, el obispo de la ciudad, Joseph Stang, cobra conciencia de la gravedad de la situación de Anneliese y los síntomas que presenta. Y básicamente decide asignar al padre Arnold Renz y al pastor Ernst Alt, que fue el que primero estuvo al tanto de la situación, para que finalmente procedan un exorcismo. Lo más chocante de la historia esta es que la chica afirmaba que estaba poseída por varios seres oscuros populares. Aseguraba que dentro de ella estaba Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler y Fleischmann, que al parecer fue un sacerdote francés que mató mucha gente, o que en su nombre se mató mucha gente. Después de la aprobación del obispo, los dos pastores procedieron a realizar 67 exorcismos durante 10 meses, 2 sesiones por semana regularmente. Cada sesión supuso un deterioro tanto físico como mental en todos los involucrados, ya que duraban aproximadamente 4 horas. En ocasiones los ataques de Anneliese eran tan violentos que se necesitaba la fuerza de más de 3 hombres para poder contenerla. Anneliese perdía el conocimiento cada vez con mayor frecuencia y se negaba a comer. Sus rodillas se rompieron a causa de las 600 genuflexiones que realizaba en las sesiones de exorcismo. Poco a poco la salud de ella se deterioraba todavía más. Tenía la nariz y los dientes rotos, tenía también numerosas heridas y presentaba síntomas de desnutrición. Hay algo que no les conté, y es que en noviembre de 1973 Anneliese empieza a ingerir un medicamento que se llama Tegretol. Básicamente es una medicina que, según la psiquiatría actual, no puede ser recetada a mujeres en edad de concebir porque perjudica gravemente a los glóbulos rojos. Además, el Tegretol tiene como efectos secundarios fiebre elevada, carencia de oxígeno en la sangre, disminuyendo así la conciencia ante los estímulos externos. Se tiene registro de que Anneliese tomó esta medicina diariamente, incluso en los días cercanos a su muerte. En sus últimos días de vida, Anneliese confiesa haber experimentado varias visiones en las que la Virgen le da un mensaje. Ella puede liberarse de los demonios o ser la prueba de la existencia de lo diabólico. Anneliese dice a sus allegados que la fecha de liberación sería el 1 de julio. Básicamente, si Anneliese aguantaba hasta el 1 de julio, se iba a salvar. El 30 de junio de 1976, Anneliese sufre una neumonía. No tiene fuerza ni para moverse y además pide la absolución de los sacerdotes, ya que enfrentaban muchas causas penales. Su madre graba su despedida. La joven le dice: mamá, estoy muy asustada. Y Anneliese fallece el 1 de julio. Inmediatamente fallece ella y la fiscalía empieza a investigar este hecho. Básicamente la situación llegó a juicio y los exorcistas y los padres de Anneliese, a los 4 se los acusaba de homicidio por negligencia. El juicio comenzó el 30 de marzo de 1984 y se convirtió en un gran espectáculo para los medios de comunicación. Según la autopsia, la chica murió por desnutrición. Los especialistas médicos declaraban que si la hubieran alimentado a la fuerza unos días antes de su muerte, la verdad que hubiera podido salvarse. Lo que les voy a contar ahora pasó en el 1978, 2 años después de que haya muerto Anneliese. Básicamente los padres pidieron la exhumación para comprobar si el cuerpo de su hija se conservaba de manera normal. Según las autoridades, el cuerpo presentaba los signos de descomposición naturales para el momento en el que estaba. Para defenderse, los exorcistas trataron de asegurar la presencia de demonios. Expusieron las cintas que pudieron captar en todos los hechos. En ellas se pueden escuchar las voces guturales provenientes de la joven. Las grabaciones también muestran 2 voces diferentes, pero simultáneas, y las voces hablan en idiomas que la chica supuestamente desconocía, que yo creo que sí los desconocía. Sin embargo, los psiquiatras aludían a la teoría de inducción doctrinaria. De acuerdo a esta teoría, los sacerdotes proporcionaron a la joven mucha información que utilizaría para su conducta psicótica, la cual afirmaría que su comportamiento era consecuencia de una posesión demoníaca. Básicamente, lo que decían los psiquiatras era que los
exorcistas habían puesto ideas que la chica parece que tomó y se autoconvenció de que estaba poseída. O sea, con cada cosa que le decían los exorcistas, ella estaba más convencida que estaba endemoniada, entonces era una condición mental más que una posesión. Eso alegaban los psiquiatras. Finalmente, los dos exorcistas fueron declarados culpables, con una sentencia de 6 meses de prisión con libertad condicional. A los padres también los encontraron culpables, pero no se les pidió que cumplieran ningún tipo de condena porque ya habían sufrido mucho, según el criterio de la ley alemana. Consecuencias del caso. A raíz de este caso, los sacerdotes hicieron un esfuerzo para modernizar el método de exorcismo, ya que databa del año 1614. Una comisión de teólogos y sacerdotes formó una comisión para analizar estas prácticas y pidieron una reforma del Vaticano en el año 1984. El Vaticano tardó 15 años en aplicar algunas de las reformas en el año 1999. Las primeras reformas en 3 siglos, entre las que destacan la norma de que los exorcistas debían poseer conocimientos médicos. Sin embargo, la mayoría de las recomendaciones de los obispos alemanes se ignoraron. La historia de Anneliese finalmente se utilizó para producir muchas películas, entre ellas El exorcismo de Emily Rose, en la cual se destaca especialmente el juicio, y el Requiem, o El exorcismo de Micaela del año 2006. La fuente de todo esto es Wikipedia y una página que se llama culturizando.com. Bueno, después de analizar todo esto con todo el tiempo que pude, yo creo que efectivamente la chica fue poseída, que fue el primer caso de un exorcismo que tomó este revuelo mediático. Creo que fue un antes y un después. Y como me dijo mi buena amiga Ann, de Ann Relatos, esta fue la primera vez en que todo el mundo, incluso los más escépticos, empezaron a preguntarse. Se empezaron a preguntar si hay algo más, qué es lo que hay después de la muerte. Este fue el caso que hizo un clic en la cabeza de todos. Después de oír estos audios que les voy a mostrar ahora, el mundo entero ya no tiene que tener dudas. El mundo no es tan terrenal como parece. Hay algo más. Estoy seguro de que hay fuerzas que no comprendemos. Y también estoy seguro que no tenemos por qué comprender esas fuerzas. Después de oír estos audios me empezó a doler muchísimo la cabeza. Como no se dan una idea. Estuve más o menos 5 horas con este dolor. Aún así les voy a dejar los audios al final del video. Como les decía, nuestra existencia como humanos es un segundo en el universo. Pero quizás, solo quizás, lo que pase con nosotros después de la muerte sea para siempre. Y tiene que serlo, porque siempre hay una siguiente historia. Nein, mir Klötze. Mal mir Klötze. Oh, so gerne will nicht. Ich gerne. Sind wir schon 3? Wie. Was ist so eine Scheiße? Kind Gottes. Ich hab ein Moderschlag. Namen des Vaters, Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur, ja, no. Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil Ewigkeit.
Sie müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden. Sie dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Weil der Teufel größere Macht. Im Namen deiner seligen Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, im Namen des dreifaltigen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nicht